Café político de día lunes 13 de abril con mi querido Rodolfo Saldivia, abogado, amigo de esta casa radial. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día, gusto de saludarte. Muy bien, Mauricio, un saludo a todos los auditores de Radio Polar. Partamos con lo que ha sucedido en las últimas semanas. ¿Qué te ha parecido el manejo del gobierno en términos comunicacionales, políticos, la estrategia que se está dando para enfrentar esta crisis y que concluye la semana con una nueva alza en la aprobación? Ya hemos hablado tantas veces de lo que significan las encuestadoras, las encuestas, qué tipo de encuestas se hacen, cuáles son las empresas de encuestas que son más cercanos al oficialismo o no. Eso yo creo que la gente lo tiene claro, pero igual sube Piñera en CADEM al 22% respecto de cómo ha manejado la crisis también. O sea, subió la aprobación del presidente, que tiene que ver, me imagino yo, con un manejo de una u otra manera por parte del gobierno, y que hay un porcentaje, por lo menos el 20%, que cree que lo ha hecho bien. Sí, bueno, ha subido, la semana pasada bajó 2 puntos, ahora volvió a subir 2, quedó en 22 creo en la encuesta CADEM. La encuesta CADEM es una encuesta que es oficialista, digamos, en cierta medida. Gran parte de los que trabajan ahí fueron miembros del primer gobierno Sebastián Piñera, y en particular esa consultora, digamos, ha tenido varios problemas de credibilidad, digamos, en su encuesta. Pero yo creo que puede marcar una tendencia hacia lo que es el foco más duro de lo que es la derecha, digamos, en particular ciertos comentaristas políticos y, digamos, sectores cercanos a ellos, a sectores de CAST, por ejemplo, a la ultraderecha, donde Piñera se está acercando, digamos, a ese sector. Por lo tanto, yo me creo también que la señal del domingo pasado de ir a Plaza Dignidad fue más o menos un guiño, digamos, quizás hacia ese electorado. Y bueno, en particular del punto de vista del rol del ministro Mañalich, bueno, ha sido obviamente objeto de reprobación, también en esa encuesta lo arroja. Y pasando a ese asunto, digamos, al tema de la gestión del ministro, hay, digamos, varias críticas. Yo creo que eso lo va a afectar, digamos, en la línea de flotación del gobierno, por cuanto ya yo creo que se está haciendo un poco insostenible su permanencia como ministro en ciertos aspectos. Voy a precisar. En primer lugar, la falta de transparencia en estadísticas, en donde no entrega información desglosada, objeto de que la sociedad, digamos, civil, en particular epidemiólogos y, digamos, incluso el mismo gremio médico pueda escrutar de mejor manera la proyección de lo que es este COVID-19 en Chile. Hay artículos de gente muy respetable como Eduardo Engel, digamos, que tiene en particular trabaja con muchos economistas con la Fundación Espacio Público, en donde dice que el crecimiento de 6% en comunas con cuarentena significa, digamos, en los hechos que se duplica cada 12 días, digamos, la tasa, por lo cual es casi imposible que se evite un colapso del sistema de salud. Fue una columna un estudio que hizo Espacio Público y que lo publicó en ciertos extractos Ciberchile. Y eso, digamos, trae coletazos también por lo hecho que ayer, digamos, en Estado Nacional de TVN, claramente hay una disconformidad desde la presidenta del Colegio Médico y el Colegio Médico en particular con la gestión de Mañalich, respecto a que prácticamente la sentada en la mesa de COVID-19, en donde agrupó, digamos, Mañalich y Blumel a los alcaldes y al colegio médico, fue más bien una jugada, una estrategia política para neutralizar y bloquear políticamente al rol más activo que había tenido el colegio médico para, digamos, posicionar desde la sociedad civil la falta de anticipación que había tenido el ministro y en particular el Ministerio de Salud. Prácticamente, implícitamente, digamos, con un lenguaje un poco cortés en la entrevista de ayer en TVN, se notó de que prácticamente lo sentaron al colegio médico a tomar café, comer galletita y, digamos, y así fue, digamos, lo que más o menos trascendió de todo lo que señaló la doctora Esquiasiches, representa al colegio médico, nada más ni nada menos, respecto a lo que ha sido el rol de la autoridad en no entregar información que le ha sido pedida incluso no solamente por el colegio médico, sino también por, digamos, ingenieros y casas de estudio, para efectos de ayudar al Ministerio de Salud en esta crisis.
También hay un reportaje también que puede traer consecuencias, que fue el de Informe Especial ayer, en donde se señala, digamos, la grave crisis y que existe la situación en la Araucanía, en donde no hay campamentos que no tienen agua potable, y en particular habría una lentitud del gobierno en anticiparse, porque más allá de que la excusa era de que eran campamentos y que obviamente no pueden frente a un terreno particular estar otorgando servicios básicos, el problema acá es un tema de salud, incluso de peligro de la vida de niños que existen en esos campamentos. Por lo tanto, ahí la delegada presidencial de la Araucanía se comprometió a tomar una respuesta durante estos días, pero también hay un foco importante, se arrastra esto con lo que está ocurriendo en Antofagasta, también, que también fue objeto de este reportaje Informe Especial, y desde el punto de vista de las represalias, en el caso de que ha tomado el ministro Mañalich, tenemos la desvinculación de Rosa Yarse, en caso de la Seremia de Salud, en donde principalmente lo que ocurrió ahí fue que frente a una denuncia de funcionarios del CONPIN de que no se habían entregado las condiciones necesarias para atender a público, y frente al contagio de uno de los funcionarios que terminó finalmente en la muerte un familiar de uno de los funcionarios del CONPIN, el gobierno saliera diciendo en particular de que ellos se habían enterado el mismo día 16 de marzo y que habían tomado las medidas respectivas, cuando eso no fue así y fue denunciado por la AFUSEREMI por medio de una carta pública que hizo llegar a los medios de comunicación. En particular, todo esto también se complementa, digamos, con este bloqueo político que tiene, digamos, el ministro Mañalich con los alcaldes. En particular, incluso podríamos señalar que digamos, en el caso de lo que fue la compra de ventiladores, hubo una falta a la verdad, o quizás directamente decir una mentira respecto al grado de anticipación que tuvo el Ministerio de Salud de la compra de los ventiladores, por cuanto salió también en la prensa de que no fue efectivo, digamos, en los hechos, digamos, lo que ocurrió cuando dijo que en enero habían comprado ventiladores, cuando en realidad esto fue en marzo. Entonces, claro, finalmente... y se ha desechado aquello, Rodolfo. Ayer yo escuché una nueva entrevista a Mañalich donde dijo que están viendo con otros gobiernos, con otros proveedores, para poder tener los ventiladores mecánicos, y que de aquí a julio deberíamos tener la misma cantidad de ventiladores mecánicos que tuvo China, por ejemplo, que es una cosa impresionante. A mí me parece súper extraño tener más ventiladores. Si es así, maravilloso, pero igual es extraño tener más ventiladores mecánicos a disposición que los propios que tuvo China en su momento. Sí, es bastante, bueno, habría que verlo. En particular, CIPER Chile, un medio bastante serio, donde ha señalado persistentemente de que la falta, digamos, de estos implementos, y yo creo que esa estrategia va más o menos por el hecho de que, dado el escenario internacional, en donde efectivamente hay una guerra por conseguir respiradores, Chile está tratando de innovar en ese sentido, y hay varias casas de estudio trabajando incluso con Corfo, tengo entendido, para generar acá en Chile los propios respiradores artificiales, digamos, ventiladores mecánicos para la emergencia, digamos. Sí, ya lo han hecho. Hay gente, hay particulares, hay gente común y corriente, en el buen sentido de la palabra, que ha hecho sus propios ventiladores. Yo he visto videos, gente de acá en Punta Arenas, la gente de Asmar, entiendo que también está trabajando en aquello, pero necesita algunos permisos. Ahora bien, con todo lo que ha sucedido, que no es poco, porque esta cuestión es súper... acá, en esta crisis, lo que más hemos visto también, como medios de comunicación, desde la perspectiva, te doy la perspectiva comunicacional, Rodolfo, es que cada 10 minutos, 20 minutos, esto va cambiando. Son muchos datos cotidianos, sale mucha información todos los días sale mucha información. Bueno, sin hablar de las fake news, las noticias falsas que han proliferado, sobre todo en los últimos 15, 20 días, pero parece que la gente va entendiendo un poquitito más los filtros que tiene que hacer para que no afecten esas noticias falsas, que casi siempre tienen algún tipo de motivo o económico o político, o ganar lucas con una fake news, con una noticia falsa que te lleva a una página y te pagan, o político para relacionar y vincular toda esta crisis con la política, que no debiese ser tan así. ¿Cómo se viene esta semana, Rodolfo?
Respecto a eso, Mauro, yo quisiera hacer una reflexión breve, digamos, en base a lo que, digamos, yo creo que puede venir enlazado, digamos, con lo que me estás preguntando. Está dándole una vuelta, digamos, en el plano un poquito más de política mediano o largo plazo, incluso en un nivel internacional, de lo que puede traer como consecuencia esto. En particular, y esto ya lo estamos viendo en Chile, va a haber una tensión, creo yo, entre lo local y lo global. En particular en Chile lo estamos viendo con la disputa entre alcaldes con respecto al poder central, en este caso el Ejecutivo, en particular el presidente y el ministro Mañalich, pero eso también se va a trasladar, digamos, a lo que, digamos, puertas afuera, o, digamos, en comunidad puede ser respecto a la globalización versus el nacionalismo, es decir, cerrar las fronteras evidentemente genera un problema en el libre comercio, genera un problema también respecto a lo que es la globalización o los desafíos que tiene, en particular porque, y esto lo enlazo también con lo que señaló Ricardo Lago ayer en Canal 13 de la mañana, en donde señaló de que en particular lo que se debería hacer, por ejemplo, es tratar de fomentar la globalización para efectos de que haya un poder de compra, en este caso, por ejemplo, de respiradores artificiales o de mascarillas, que lo compre la OMS, en particular agrupados estos fondos por medio del G20, que recaude dinero para tener un poder de negociación frente a las empresas mucho mayor. No es posible, digamos, de que los estados empiecen a competir uno a uno por tratar de acceder a estos mecanismos, cuando podría dirigirse de mejor manera y distribuirse de mejor manera los ventiladores en el mundo. Incluso también se ha planteado desde el punto de vista de otros análisis de que dada la estacionalidad de esto, es decir, en otros países van a entrar quizás meses más adelante en verano, nosotros en invierno, lo que puede ocurrir es que los mismos respiradores de allá puedan rotar hacia países, digamos, latinoamericanos, arrendarlos o, digamos, dar mayor acceso a esa situación. Por lo tanto, también hay un desafío de lo que es la globalización, en particular también de lo que es el proteccionismo versus el libre comercio. Y también otras disputas más interesantes también respecto a si queremos más Estado o mejor mercado. En particular, gran parte de la crisis lo está absorbiendo la sanidad, en este caso la parte pública, digamos, la salud pública de los países, pero hubo durante años un desmantelamiento en el grado de apoyo desde el nivel de los estados a sus sistemas de salud, y hoy en día eso está siendo crisis. Por lo tanto, también es un foco, digamos, interesante explorar respecto a si ahí va a haber más estado o mejor mercado, o mercado más regulado. Por otra parte, desde el punto de vista político, también hay tres modelos que yo veo en disputa, digamos, en esta crisis. En particular son las democracias europeas, por ejemplo, en el caso de Alemania, Francia, que están haciendo allá en Inglaterra. Por otra parte tenemos el populismo norteamericano representado por Donald Trump, pero también a nivel local latinoamericano con Bolsonaro, en donde ellos obviamente tomaron otro camino, digamos, que fue privilegiar, por ejemplo, la economía y descuidando con una miopía tremenda los efectos de salud y también a largo plazo económico que está generando esto, y que incluso en el caso de Brasil hubo una especie de casi golpe blando, digamos, en cierta medida, por la tardía y la falta de miopía de Bolsonaro en actuar respecto a la crisis del COVID-19. Y por otra parte tenemos el autoritarismo chino, digamos, haciendo eclosión en este cuadro, digamos, de una democracia europea, un populismo norteamericano y un autoritarismo chino, todos en disputa quién lo va a hacer mejor. Eso yo creo que también es un foco interesante a ponerle, digamos, foco y atención, digamos, desde un punto de vista político. Absolutamente. Quiero volver a traerte al plano local, Rodolfo, respecto de, ha salido la autoridad, el intendente, la Seremi de Salud, retando a la gente, pero yo lo que no entiendo, y a ver cómo lo podemos analizar, o si es parte de una estrategia, lo que dicen las autoridades respecto de o lo que dijo el propio intendente durante las últimas, espérame, que se me pasa acá con la página, quiero leer una declaración. Dice, el intendente José Fernández ha dicho en los últimos 2-3 días, lo mismo en la Seremi de Salud, no se puede entender que la misma gente que pidió el cierre de la ciudad hoy esté pidiendo permiso todos los días para salir. ¿Cómo se entiende esta falsa hipótesis, falsa teoría? Porque ¿cómo sabe el gobierno, cómo sabe el intendente, cómo sabe la Seremi de Salud o algunas personas de que esas 500 personas que fueron a cortar la ruta son las mismas 500 personas que piden permiso todos los días que van al supermercado? Porque es muy probable que esas mismas 500 personas no tengan ninguna relación.
con las que van al supermercado, las que hacen fila en los bancos. Todos sabemos por qué se han hecho fila en los bancos en las últimas 2 semanas, por los finiquitos de las empresas constructoras. La gran mayoría tiene el sentido común de saber de que la gente que va a hacer fila al supermercado no es la misma que fue a cortar la ruta 9. ¿Por qué este relato tan poco responsable, por decirlo de alguna manera, Rodolfo? Yo creo que es más que todo desconocimiento de la situación, por cuanto evidentemente hay múltiples razones. En particular hay que tener en consideración el Estado que hemos construido. En particular, tú bien, Mauro, mencionabas en el inicio, en la editorial, digamos, el grado de educación cívica que puede existir o de conciencia de la gravedad de este fenómeno, en particular puede ser un factor, pero también hay otros factores no menos importantes, que son los factores económicos. En particular, trabajadores que tienen que salir evidentemente por un tema de que no alcanzan, por ejemplo, a comprar las mercaderías de una sola vez, una vez al mes, digamos, como sería lo ideal, sino que muchos viven el día a día. En particular, en el caso de Santiago también existen situaciones donde muchas personas que viven de lo que obtienen durante, en el caso del mercado ambulante, por ejemplo. Por lo tanto, el tratar de ir a buscar el sustento, en particular acá en la región, por un tema de que vimos colas respecto a los finiquitos que hubieron, en particular bajo salario, digamos, y una fragilidad también en el cómo acceder a información por parte de la autoridad. Yo creo que, por ejemplo, va a ser bastante problemático el tema de lo que va a ocurrir después con cuando haya mucho mayor cantidad de contagios, porque evidentemente esto va a ir en escalada, y esto, digamos, también puede tener un problema, un foco un poquito más complejo, digamos, de lo que estamos viendo hoy en día, si es que esto se va alargando, digamos, en el tiempo. Y eso lo conecto directamente con lo que fue el anuncio en particular económico del Banco Mundial. El PIB de Chile se va a contraer en 3% en 2020 según cifra del Banco Mundial, y eso evidentemente en el plano local, digamos, que en la región lo vamos a resentir. Quizás no tanto como otras regiones, porque gran parte del grueso son funcionarios públicos o sector servicio en particular, pero sí, digamos, va a haber una cesantía importante en varios aspectos. Por lo tanto, yo creo que frente a esa situación en donde va a haber falta de trabajo, la necesidad de buscar el sustento y la falta de visión que pueda tener la autoridad en entregar información mucho más detallada y con, digamos, con mayor sustento, digamos, quizás tomando medidas donde pueden, digamos, ver el tema de los permisos, en particular los permisos temporales, hacer una revisión de si eso está funcionando o no en realidad. Puede ser digamos, un camino para salir de esa situación, pero yo creo que es un conjunto de factores que va enlazado básicamente a este desconocimiento que puede existir de la situación en general. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando los próximos días, la próxima semana. Se ha confirmado la extensión de cuarentena en varias comunas de nuestro país. Se ha comenzado con cuarentena en otras comunas que no habían estado en cuarentena a partir de hoy día. Hoy día salen de la cuarentena Providencia, entiendo, Barnechea y Vitacura, creo, si es que no me equivoco, pero esperando a ver si eso se mantiene durante la semana. Si no, el próximo lunes podrían volver a la cuarentena. Y en el caso de Punta Arenas, lo más probable, porque además lo mencionó la subsecretaria Martorell ayer, lo más probable es que, bueno, Punta Arenas entra en la etapa de cuarentena nuevamente, ¿cierto?, esta semana, pero se extendería, no terminaría la cuarentena en Punta Arenas esta semana. Vamos a tener que esperar las próximas horas para la confirmación y algunas, me imagino, nuevas medidas que se van a tomar para la comuna de Punta Arenas y seguramente, bueno, no lo sé, puede pasar cualquier cosa para la comuna de Cabo de Hornos, en Puerto Williams, que tiene una alta cantidad de contagiados. Sí, así es, Mauricio. Yo creo que vienen medidas, digamos, un poco más, digamos, que logran restringir un poco el tema de las libertades, y eso también va a ser un foco interesante analizar, digamos, cuánto resistimos bajo esa modalidad, digamos, de aislamiento, digamos, en particular. No solo en plano, digamos, psicológico, digamos, los niños en los colegios, perdón, en las casas para no ir a clases, sino también en un tema económico. Ya el gobierno algo está haciendo, digamos, con varios anuncios
potentes, digamos, en materia económica, pero es de esperar, digamos, cuáles son las bajadas concretas, digamos, y si eso realmente llega y se siente, digamos, en la economía real, digamos, del país. Eso es un tema por verse, aún no ingresa a los proyectos. Creo que hoy día a todo esto se vota en el Congreso recién el bono COVID-19, 2019, sí. O sea, el bono COVID, perdón, 19. Y bueno, también hay una serie de paquetes que están recién en reacción, por lo tanto igual hay un foco importante de poner la aceleradora a esto. Creo también que una medida importante del ministro Briones ha sido el tema de apretar el cinturón en cierta medida, digamos, pero faltan cosas interesantes. Yo me gustaría, por ejemplo, un anuncio potente en materia de inversión, en materia de infraestructura pública, quizás más adelante, en particular, precisamente ocupando esto respecto a los hospitales. Magallanes falta un hospital en el sector sur. Solamente en la infraestructura pública del gobierno estuvo señalado, o sea, estaba en estudio un centro de diagnóstico, todo eso durante 4 años en el gobierno de Piñera. Por lo tanto, yo creo que la región merece, digamos, tener un centro en el sector sur de la ciudad, y puede ser una medida potente tratar de recortar recursos, ver de qué manera se puede hacer realidad ese proyecto, digamos. No lo veo, digamos, descabellado frente a una crisis en donde se busca precisamente reinvertir en materia económica, potenciar la actividad económica y a su vez también solucionar socialmente un problema que tiene, digamos, también una arista sanitaria importante. Café político con el abogado Rodolfo Saldivia. Un abrazo, Rodolfo, buena semana. Abrazo, Mauricio. Que esté muy bien, chao, buen día. Gracias. 9:01, pausa, y venimos y volvemos para conversar con el presidente del Colegio Médico, Gonzalo Sáez. ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus?